Cuando empecé a componer estas canciones, como en 2018-2019, me regalaron un tarot y la carta de la emperatriz como que me perseguía, ¿no? Cada vez que abría la baraja, pues me salía esta carta y se convirtió un poco como en mi amuleto. Y mirar la carta me inspiraba para componer, para crear y para visualizar y proyectar todo lo que ahora me ha pasado. Es un título que además me parece potente que cada persona lo interprete a su manera, ¿no? Como que es la emperatriz para ti. Me parecía perfecto para enmarcar estas canciones. Eres nuestra emperatriz, ahora lo comprendo. Es emocionante sobre todo porque no es un disco al uso, o sea, no siento que esté regalando muchas canciones que nadie vaya a conocer, ni un universo por descubrir, pero sí que me emociona como ponerle un lazo a todo el trabajo de este tiempo y entenderme a mí misma, ¿no? Como artista. Cuando me planteé las canciones que acompañarían este disco, quería hacer las que a mí me apeteciera realmente, porque es verdad que el hit es adictivo y que el hit es maravilloso y he tenido la suerte de que muchas de las canciones que he sacado se han convertido en hits, pero no hago canciones para que sean hits, o sea, hago canciones para emocionar y hay como muchas maneras de hacerlo. Es verdad que también muchas canciones bailables que se consideran hits para mí son súper introspectivas, como por ejemplo Perra para mí es casi una canción. Bueno, es como un diario. Quiero desvincular un poco a la emperatriz de esa figura de poder. O sea, para mí el poder reside en lo cotidiano, en lo vulnerable y justamente son canciones para mí como muy melancólicas y son muy de mostrar partes de mí que me dan miedo, que no entiendo, porque creo que el día que pierda como la conexión conmigo como artista, la gente lo va a notar, ¿sabes? Entonces he intentado ser fiel a eso, a mí. La parte de la espiritualidad, el aleluya, para mí es en serio, no es irónico, pero sí que es verdad que creo que cualquier mensaje es más interesante como contrastado. Por ejemplo, el aleluya a secas me parecía que ya lo había oído demasiadas veces, me parecía poco interesante, pero con el autotune me parecía que cogía una profundidad mucho más guay, porque de repente era como algo que habíamos oído siempre, pero en el siglo XXI, ¿quién te lo canta? Lo dice en serio, pero a la vez me está emocionando porque el aleluya es algo que tenemos muy en el ADN, ¿no? Me interesa el contraste, sí que busco siempre el contrapunto, igual que en Tu Venidera, o sea, como hablar de cosas que para mí son profundas, pero desde un lugar ligero. Este es un mensaje de la Rigo, tu sacerdotisa de confianza. La espiritualidad para mí es importante. Yo creo en un Dios que no sé cuál es, pero es alguno. Y para mí eso forma parte de este universo de componer canciones, de llegar a la gente, de esa magia. Y decir que soy tu sacerdotisa de confianza me parece una manera divertida de decir que bueno, que estoy aquí para lo que necesites, ¿sabes? Antes de subirme al toro. Este es el uniforme que yo llevaba cada puto día de mi vida para ir al colegio, es el de verdad. Y aquí llevo enganchada una especie de túnica de tu sacerdotisa de confianza. Después llevo esto pues porque también me gustaría vivir en Benidorm y tener 70 años y ser alemana. Y luego pues llevo cosas que me convierten en una supuesta emperatriz, o lo que cada uno entienda. Me interesa mucho eso, el lenguaje como críptico, ¿no? O sea, como mezclar diferentes formas y lanzar, y pienso que es como muy interesante. Igual que en las letras de las canciones, necesito ese contraste. Es como que si en el sándwich solo hay jamón y queso, o sea, si le puedes meter ahí como, no sé, algo que la gente no sabía esperar, nocilla, no sé, me parece más interesante de recibir. El método de composición, el clásico, el que más ha pasado, es yo pues con la guitarrita o con el teclado, me viene como una letra, una melodía y creo una primera estructura que muchas veces se parece más a una canción de cantautor que a una canción bailable. Y entonces entra Esteban Navarro, que muchas veces me ayuda pues no solo en estructura, sino en encontrar como el universo instrumental que queremos que acompañe, buscar referentes. Y ahí entra también pues, el productor, que la mayoría de veces es Estéfano, o a veces son Floren y Santos. Este sería un poco el camino más usual, pero es verdad que algún caso que yo recuerde sí es el de Así bailaba, que fue una base que como esta base la había empezado Esteban, había empezado como no sé, una canción entera que tenía su viaje y era musical. Entonces cuando estábamos con Amaya,
nos pusimos la base en plan a ver qué nos salía y fue de los pocos casos en los que compuse con una base que ya existía. Y es un camino que también me apetece explorar. A ver, lo primero que me viene si pienso en mi mamá es esa alegría, euforia, locura de la gente, un recibimiento que nunca había sentido con una canción, que es que al cabo de un mes de parirla, era como si hiciera 10 años que formara parte de la historia. No sé, una cosa muy rara, pero a la vez muy guay. Yo le estoy muy agradecida a esta canción, además es una canción que empecé a componer como antes de ser madre, la acabé ahora que ya soy madre y condensa todas las Paulas, ¿no? Para mí. Entonces la siento muy mía, pero a la vez está claro que ella es muy de la gente. Pero es verdad que sí que con todo lo del Benidorm Fest, bueno, al volver me sentí bastante abrumada, pero también tengo bastante la capacidad de ser un caracol y meterme en mi casa y volver a mi familia y a mis amigos y cuidarme desde ahí. Pero vi de cerca la locura, ¿no? No sé, de lo que puede llegar a ser. Si por la dimensión que ha cogido el proyecto tengo que pasar un filtro en lo que quiero escribir, dejará de tener sentido y me dedicaré a otra cosa, la verdad. Sí que he aprendido a estar más callada en las entrevistas porque a veces yo peco de muy natural y voy soltando frases y luego son titulares y eso pues a veces digo, pues no hace falta. Con lo de la retirada, yo le dije a Broncano, después de esta gira me retiro. Y claro, o sea, obviamente, bueno, o sea, literalmente lo dije, pero también expliqué un poco que es un parón que cualquier artista puede necesitar, ¿no? Para volver a componer, para que el terreno vuelva a ser fértil. Pues no me preocupé porque sentí que lo había explicado. Lo que pasa que es verdad que el primer día de todos los titulares de todos los periódicos fue como, madre mía, qué heavy. La trascendencia que cogen las cosas. Yo toda la vida necesito pues como mis tempos de escribir, de tal, una cocción ahí lenta y eso lo he echado de menos y en algún momento me he podido sentir desgastada, pero es verdad que el balance total es, o sea, es muy positivo. No considero que no pueda más, sino que echo de menos, ¿no? Volver a mi exploración, a mi campo de juego. Canciones se pueden hacer toda la vida, ¿no? Yo creo que retirarme del todo, igual nunca, porque es la máquina que me mantiene viva desde que tengo 8 años esto, entonces sería muy raro, ¿no?, que ahora parara. Obviamente en 2023 sí que necesito ese tiempo de volver a mí y no tengo ni idea de cuándo volveré, pero tengo muchas canciones por dar, estoy segura.